Hola, me llamo Amanda y hoy voy a hablar de mi maestra de lengua meeting, Esiri. ¿Quién es? Esiri es de Honduras y ha vivido allí toda su vida. Ella es muy agradable y comprensiva. Siempre se asegura de que todos entiendan y nunca deja a nadie atrás. Uno de mis mejores amigos tiene familia que vive en Honduras y habla de lo color que es ahí. Nunca he estado en Honduras, pero yo sé que tienen unas playas muy preciosas. ¿Qué ropa le recomiendas? La ropa tradicional de su país son los vestidos largos y coloridos. Nos contó una historia sobre cómo cuando era niña le encantaba llevar los vestidos tradicionales para una fiesta. Dijo que el estilo de hoy es la ropa moderna como los pantalones vaqueros y las chanclas. Los pantalones cortos y los vestidos de verano también están de moda por el calor que puede hacer en Honduras. ¿Cómo era ese lugar? Ok, no recuerdo si mencionó el reciclaje específicamente, pero sí recuerdo que dijo que había un problema de contaminación. Antes he dicho que Honduras tiene algunas playas bonitas, pero hay algunas que están muy contaminadas, haciendo que parezcan sucias. Dijo que muchas personas tiran la basura en las playas sin recogerla o después de hacer una fiesta. Qué mala. Mi maestra tiene carro, pero dice que mucha gente va en bicicleta o coge el autobús para transportarse. Mi maestra se preocupa mucho por algunos de los animales que se pueden encontrar de su país. En general se preocupa por su país. Y los animales muy bonitas, ¿verdad? Entonces, durante esta semana, mi maestra Eseri no pudo verme, así que trabajé con Josué de Guatemala. Josué también fue amable y paciente con nosotros. A mí también me gustó. También dijo que muchas personas de su país emigran a Estados Unidos o Canadá. También nos dijo que Guatemala acoge a los inmigrantes y les permite entrar en su país, pero que a veces los lugareños no están contentos. Entonces, maestra Esteri le gustan mucho las obras de arte. Su museo de arte favorito era el Museo para la Identidad Nacional. Dijo que arte ahí era muy importante para la historia y era muy antiguo. Esta es una foto de su museo favorito. Es un edificio muy viejo. Me gusta ir al Museo de Arte también. Me gusta ir al Museo de Van Gogh en Dallas. Mi maestra dijo que los mayas de Honduras le parecían interesantes y muy importantes para la historia. Eran importantes porque vivían de la tierra y construían edificios antes que la arquitectura.
Su edificio favorito eran las ruinas mayas. Reflexión. I really enjoyed my time learning about a Spanish-speaking country. There was a lot of things that my lingua meeting coach taught me that I didn't know before about Honduras and that I probably would have never known. I didn't know that they had the Mayans there as well. It was a very eye-opening situation for me speaking to someone from another country, and I really enjoyed it. I also really enjoyed how patient she was with us and how she really wanted to make sure we were understanding her, even though that our Spanish isn't exactly the best, especially to her standards, speaking it every day. And I really enjoyed the fact that she never really came in and spoke English to us. That really helped us, or me in particular, really helped me because it forced me to learn to use the Spanish skills that I already had, which was pretty awesome. So I really enjoyed that, and I feel like meeting with her every day meeting her for once a day for 5 weeks really helped me because I will have to speak with people who English isn't their first language in the future because I want to be a nurse. So I feel like if I speak with them and use the tips and the knowledge that she taught me, then it'll help me communicate with them a lot better because my Spanish isn't the best, but using what I know and how to use what I know from Eziri really will help me in my future career. So thank you for listening. Gracias por escuchar, and I hope you have a great rest of your day.